Bienvenida, bienvenido a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de algo que sucedió en esta Pascua de 2019 y que sacudió un poco la discusión pública, pero además en un momento en el cual mucha gente estaba de vacaciones y probablemente no registró el escandalazo que se armó con un memorándum firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuéntanos primero, Javier, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, muy rápidamente, Pedro, lo que pasó, como bien dices, durante la semana de Pascua fue que el día martes el presidente de la República, ¿no?, a través de redes sociales y de otros medios, subió un video donde lo que decía, ¿no?, palabras más, palabras menos, es que había terminado de dictar un memorándum relativo a la cancelación de la reforma educativa, ¿no? Entonces él lo que dice, ¿no?, en términos muy generales, es que pues esta reforma que se aprobó durante el sexenio pasado en el marco del Pacto por México, pues es una reforma que no se ha traducido en una mejora en el sistema educativo, ¿no? Es por esto mismo que él hizo campaña y que constantemente ha criticado a la reforma, ¿no? Pero este documento que firmó, que es un memorándum, pues lo que dice es que mientras sigue un proceso de negociación que ahorita está teniendo lugar en las cámaras del Congreso, ¿no?, y en lo cual, y mientras se discute cómo le hacemos para echar abajo esta reforma educativa, él lo que va a emitir es una serie de lineamientos o directrices, es decir, de instrucciones a 3 de sus secretarios, ¿no?, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública. Les dice muchas cosas, pero medularmente lo que les dice es que mientras siguen las negociaciones, ¿no?, ellos tienen que dejar sin efecto todas las medidas que se hayan tomado en cumplimiento a las normas contenidas en estas reformas. A ver, entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Que no le hagan caso a la Constitución y a la ley? ¿Alma? Exacto, lo que está diciendo y es preocupante es que no se cumple el artículo 3º de la Constitución. Como recordaremos, hubo una reforma en el 2013 aprobada por el Congreso. Esta reforma además deriva una serie de leyes secundarias muy importantes, la ley del INE, la ley del Servicio Profesional Docente, y lo que está diciendo en este memorándum es que las autoridades correspondientes deben de detener la aplicación de de la Constitución, de la ley, de las leyes y de los distintos reglamentos. Entonces creo que es una situación preocupante porque además esto se da en el marco del debate del Congreso, ¿no? Hay un dictamen aprobado por consenso, por todos los partidos políticos. Este dictamen en este momento está congelado, no sabemos qué va a suceder y eso era lo que correspondía, cambiar la ley si es que necesitábamos modificar temas sobre la reforma educativa, ¿no? A ver, nosotros de acá del auditorio no somos abogados y entonces explíquenos nada más cuál es el orden o cómo es esto entre, han mencionado la Constitución, la ley, el memorándum, normas. A ver, ayúdenos a entender un poco cómo está este asunto. Yo creo que lo primero que habría que decir, Pedro, es en una democracia constitucional como es la mexicana, hay un principio básico que es el principio de legalidad, ¿no? Que lo que dice, ¿no?, es que las autoridades, ¿no?, solo pueden hacer aquello para la cual están facultadas expresamente, ¿no? Y no solo eso, sino que la Constitución, que es la norma superior, de alguna manera es la que establece las obligaciones más directas para todas las autoridades, ¿no? Es por esto que todos los funcionarios públicos, incluidos por supuesto el presidente de la República, tienen que protestar, guardar y hacer guardar la Constitución. Y no solo eso, si nosotros vemos la Constitución, el artículo 89 constitucional es muy claro, ¿no? La primera obligación que tiene el presidente de la República, ¿no?, es cumplir con la Constitución y con las leyes que emanan de ella, ¿no?, observando en la esfera administrativa su exacto cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución es, por así decirlo, el límite de la actuación de las autoridades. Las autoridades pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?, en el marco, digamos, incluso de la política, del juego democrático, pero los límites, ¿no?, y esas reglas del juego las marca precisamente la Constitución. Entonces, no hay nada que puedan hacer las autoridades que contravenga directamente a la Constitución, porque ese es, digamos, un principio básico de cualquier democracia. Para decirlo claro, Alma, entonces el presidente no podía a través de un memorándum ordenar lo que ordenó. Pues no, por supuesto que no, porque si el presidente para empezar no tiene la facultad de derogar una ley. Okay.
Entonces, el Congreso es el único que estaría facultado. Y Que para el Congreso eso... es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Y para eso necesitas una nueva ley, sustituir la ley. Tú no puedes decir, me voy a olvidar del artículo 3º, me voy a olvidar de las leyes secundarias y ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces tendrías que hacer la vía que estábamos siguiendo, que es voy a modificar la Constitución, voy a hacer un proyecto nuevo. Que para eso se requiere un acuerdo político y se requiere... Y se requiere una serie de consensos que además costó mucho trabajo. Yo creo que vale la pena señalarle esto a tu auditorio, ¿no? Recordarle el proceso donde hubo una iniciativa presidencial, hubo otras 16 iniciativas, después viene un proceso de... Cuando se aprobó la reforma educativa, la que no le gusta al presidente. No, esa fue ahora. La de 2013 se aprobó y bueno, hubo un pacto, ¿no? De los distintos partidos. En este nuevo capítulo, como bien se señalaba hace rato, es una promesa de campaña modificar la reforma educativa, se tienen muchas críticas, algunas válidas, otras menos, y entonces el presidente el 12 de diciembre del año pasado lanza una iniciativa de reforma del artículo 3º. A esta iniciativa se le suman 16 más. Y después viene un proceso de parlamento abierto, que es muy interesante porque entonces se escuchan las voces de los distintos sectores, de los maestros, de todos los bandos posibles, de los investigadores, de los, en fin, todos los actores más importantes del sistema educativo. Y se llega a un dictamen de consenso, ¿no? De todos los partidos políticos, de los más importantes, incluyendo el partido en el poder. Sin embargo, estamos en un momento de impas donde este dictamen no pasa al pleno de la votación, ¿no? Porque hay un grupo de maestros que están inconformes con dicho dictamen. Y el presidente además dice, pues sí, estoy de acuerdo, mientras no los convenzamos, logramos convencerlos de que este dictamen es correcto, entonces estamos ahí parados. Pero lanza este memorándum, ¿no? Como una salida alternativa para mandar un mensaje político, ¿no? Esa es una manera de leerlo. Sí, pero tendremos que irnos directamente a cambiar la ley. A reformar la ley. Y a lo que dicen. Y probablemente no se logra la reforma de ley y pues se tiene que cumplir lo que la ley vigente establece, la de hoy, ¿no? Que es la reforma del 2013, claro, que es un problema para todos, ¿no? O sea, claramente el presidente se excedió con esta cosa que hizo. Es decir, pero a ver, da instrucciones a 3 secretarios de Estado. ¿Qué tienen que hacer estos? O sea, ¿qué harías tú, Javier, si fueras el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación o el secretario de Educación y de repente, contra lo que dicen las leyes, contra lo que dice la Constitución, tu jefe te dice, haz esto y haz esto en un memorándum público? Mira, yo creo que en sentido estricto lo que tendrían que hacer estos 3 secretarios es, políticamente podrían renunciar si así lo estiman conveniente, ¿no? Y si ellos estiman que hay una instrucción ahí que es abiertamente inconstitucional, porque basta con leer el texto del memorándum para ver clarito, ¿no? Que se dice con todas sus letras, dejar sin efecto todas las medidas que se hayan tomado en cumplimiento la ley. a la Constitución y la ley. Eso no hay manera de hacerlo constitucional, ¿no? Porque si existe una obligación del presidente y de sus subordinados, ¿no? De cumplir con la Constitución y con la ley, y hay una instrucción que dice no cumplan con lo que dice la Constitución ni con la ley, eso es abierta y lógicamente inconstitucional. Eso yo creo que no está a debate. Entonces creo que ahí hay 2 alternativas, ¿no? Una, por supuesto que podrían renunciar, o la otra es, creo que sí no tendrían que hacerle caso a las instrucciones del presidente, ¿no? Porque la vinculación que tiene todo funcionario público es primero con la ley. Con la ley y principalmente con la Constitución, ¿no? Entonces sí creo que estamos en un escenario donde el presidente metió en un tremendo brete a sus subordinados, ¿no? Porque si ellos acatan la instrucción del presidente y en efecto toman medidas que van en contra de obligaciones que les establece la Constitución o las leyes, se pueden hacer acreedores no solo a responsabilidades administrativas, ¿no? Sino también políticas y creo que incluso penales, ¿no? Entonces creo que sí estamos, ¿no? en una circunstancia pues muy complicada y donde creo que la mejor solución sería que en verdad no le hagan caso al presidente porque es inconstitucional lo que les está pidiendo. Es que yo creo que lo grave aquí es en qué situación deja el sistema educativo y creo que es lo que le interesa más a tu auditorio y seguramente a la gente que nos está escuchando que tiene hijos en las escuelas. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo? Porque tú tienes un presidente que da una instrucción en un sentido contrario a lo que dice hoy en día la Constitución.
insisto, contrario a lo que dicen las leyes secundarias hoy. Hay unos procesos de evaluación, hay un modelo educativo, hay toda una serie de cosas que están en marcha. Y tú entonces de pronto dices, esto se debe de parar. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que le mandas a los maestros que en este momento no saben cuál va a ser el modelo educativo que van a aplicar el próximo ciclo escolar? ¿Cuáles son los libros de texto que van a utilizar? Sí, los mecanismos de evaluación en los que muchos, miles de maestros están hoy en día inscritos en estos procesos que llevan unos tiempos, que llevan unos procedimientos, ya no saben qué va a suceder. Entonces creo que ahí, claro, una profunda incertidumbre en todos los actores. No, esto finalmente y está mandando un mensaje que nos va a llevar a la parálisis en el sistema educativo, cuando justamente lo que estábamos buscando era decir, a ver, ¿qué estuvo mal, bien de la reforma? ¿Qué ajustamos? ¿Qué necesitamos modificar y hacia dónde vamos? ¿No? En un sentido muy claro. Y yo creo que en este momento la incertidumbre que tiene el sistema es un hecho grave. Una última pregunta técnica jurídica, pero me parece importantísimo esta parte sustantiva, ojo, pero una técnica jurídica, algo que se ha reclamado, pero es un poco para el auditorio que no es necesariamente conocedor de la cuestión jurídica, es que dicen ni siquiera tenía ningún fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que no menciona ninguna norma este memorándum. A ver, ¿qué es eso? A ver, veamos, hay no quiero ponerme muy técnico, ¿no? Pero cualquier acto de autoridad, Pedro, ¿no? Por lo que nos dice la Constitución, tiene que estar fundado y motivado. Y cuando hablamos de fundamentación y motivación, ¿qué decimos en pocas palabras? ¿No? Que las autoridades cuando actúan tienen que señalarlos cuáles son las normas que les permiten tomar una decisión. Y segundo, cuáles son las circunstancias fácticas que permiten que en efecto se tomen para que se apliquen esas normas, ¿no? Si uno lee el memorándum del presidente, bueno, pues uno lo que esperaría ver es que el presidente justifique por qué puede tomar esta decisión. Sabemos que no la puede tomar. Eso no lo hace el presidente y lo único que hace en el memorándum es decir que por las facultades que le da el propio cargo, él va a emitir cierto tipo de directrices, ¿no? Como si esa posibilidad fuera inherente a su cargo. Lo que pasa es que el presidente no nos dice, ¿no?, qué normas de la Constitución o de las leyes le permiten actuar de esta manera. Y además, si revisamos las normas constitucionales y legales relevantes, lo que vamos a ver es que, en efecto, el presidente no puede ordenar que no se cumpla la Constitución y las leyes. Por el contrario, está obligado a hacer eso, ¿no? Y por eso es que se ha dicho, y creo que con muchísima razón, que se trata de un acto administrativo, ¿no?, que en términos jurídicos carece de fundamentación y motivación, y en ese sentido es nulo, ¿no? Si este caso llegara eventualmente a algún tribunal, yo creo que el tribunal no tendría otra alternativa, decir que, pues en efecto, ni está fundado ni motivado, posiblemente invade competencias de otros órganos y es abiertamente inconstitucional. Pues miren, vamos un corte y regresamos, y sí les quiero preguntar un par de cosas. Uno que tiene que ver con los actores y en particular con la posición de la CENTE o de un sector de la misma, porque creo que tiene que ver con esta parte educativa, y la otra también tiene que ver con el propio presidente, tomándonos en serio cuál fue su reacción ante las críticas, porque a ustedes dos que los escucho críticos con la decisión del presidente, pues habrá que meterlos en la bolsa de los conservadores, en la lógica del propio presidente, porque no le gustó que lo criticaran por haber tomado la decisión que tomó y reaccionó descalificando a quienes alzaron la voz en contra de este memorándum. Y creo que vale la pena tomárnoslo en serio para reflexionar cuál es el contexto político del México actual y del sistema presidencial que tenemos. Vamos a un corte y volvemos aquí. Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de este, por decirlo menos, polémico memorándum presidencial por el cual Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ordenó suspender, no aplicar, desconocer a 3 de sus secretarios reformas, normas vigentes en materia educativa. Les decía que hay 2 cosas que me interesan y empiezo contigo, Alma. Los actores. Es decir, un actor que ha sido, creo que, determinante en que no se haya avanzado en el proceso legislativo y ahora, incluso lo menciona el presidente, en que el presidente intervenga como ha querido intervenir, es la CENTE. Es esta organización gremial de, digamos, maestras y maestros que en uno de sus sectores al menos ha tenido una posición
crítica originalmente a la reforma de 2013, pero también al nuevo dictamen de la nueva reforma que estaba en proceso de aprobación. ¿Qué decir por ahí? Pues mira, la CENTE es un grupo complejo de colectivos, ¿no? Habría que ir paso a paso entendiendo cómo funciona la CENTE de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, etcétera. Son muchos grupos, son distintas agendas muchas veces, pero en general se ha manifestado como un grupo que primero rechazó la reforma, como bien decías, de 2013, y ahora el dictamen no les pareció que cumple con sus expectativas, con lo que ellos esperaban que el presidente iba a hacer, que era derogar, ¿no?, por completo el artículo 3º, sin entender de nuevo que para derogar necesitas proponer otro texto y además aprobarlo y etcétera. Entonces me parece ahí que estamos ante un grupo que demuestra mucha intransigencia, ¿no?, y demuestra que no es capaz de entrar a un diálogo y de decir, porque ellos participaron en el Parlamento Abierto, tuvieron representantes, tuvieron los asesores de la CENTE, estuvieron también ahí presentando sus puntos de vista, entonces me parece que no ha sido un tema de exclusión. En algún momento los senadores en el 2013, los diputados ahora les han pedido propuestas concretas de textos constitucionales. Para sustituir el texto. Y para ver y para meterlo al debate mismo de cuando se redactan estas cosas. Y no han entregado nada. Entonces yo sí creo que aquí hay un problema donde el presidente está atrapado. Okay, ¿no? A ver, eso me interesa. Está verdaderamente atrapado con este grupo tratando de satisfacerlos, de responder a sus demandas, ¿no?, a lo que están exigiendo ellos, pero eso nos tiene paralizados por otro lado frente a un dictamen que ya tuvo un consenso suficiente en el Congreso. Y si bien hubo dentro del mismo partido de Morena diputados que votaron en contra del dictamen, la mayoría se manifestó a favor. Entonces, yo creo que esta parte donde es importante que lleguemos a acuerdos se vale, pero cuando hay un grupo que está paralizando los procesos democráticos, legales, constitucionales, pues ya nos está metiendo en un tema político. A ver, esta reflexión, ¿no?, es muy buena, Alexandra, y creo que nos ayuda quizá a explicar, no es que lo que hizo el presidente no haya estado mal, estuvo mal y creo que jurídicamente no se sostiene por ningún lado y por lo que ustedes nos han explicado fue un exceso del presidente, además un exceso que invade facultades, pues ni más ni menos que del Poder Legislativo y que, como tú dices, sería seguramente susceptible de control judicial. Dicho eso, jurídicamente el presidente se equivocó, pero también la explicación quizá es política. Nos dice Alma, el presidente está atrapado en esta situación. ¿Qué lectura haces por ahí, Javier? Mira, yo creo que Alma tiene toda la razón. Es un presidente que parece que está en un brete, ¿no?, y está atrapado, pero es un presidente que se ha puesto él solo en esa situación, ¿no? Él prometió durante la campaña, nadie se lo exigió, él dijo que te iba a borrar por completo la reforma, ¿no? Y él ha sido, ¿no?, y no solo hablo de él, sino obviamente también, digamos, de los integrantes de sus bancadas en la Cámara de Diputados y Senadores, han sido incapaces de generar el consenso con un grupo que ellos consideran que es indispensable. Uno puede estar a favor o en contra de la CENTE, bueno, ya cada quien podrá tener ahí como sus preferencias, ¿no? Pero si el presidente necesariamente, ¿no?, en términos políticos, quiere contar con el aval de la coordinadora, ¿no?, internamente en el Congreso y negociando con los otros grupos parlamentarios, no ha podido políticamente generar el consenso, pues entonces es responsabilidad política del presidente aceptar ese tipo de consecuencias, ¿no? Yo creo que todos entendemos aquí que la política siempre no es el mundo ni de lo deseable ni de lo que quiere una persona, sino siempre es el mundo de lo posible, de los consensos, ¿no?, de la articulación de intereses muy diversos que están involucrados ahí en el tema de la reforma. Entonces yo creo que lo que pasa es que el presidente no quiere asumir que en términos políticos, por lo menos en este momento, no ha generado las condiciones, y eso es parte del juego democrático, ¿no? Yo creo que tenemos una constitución que se ha cambiado una enorme cantidad de veces y cada vez que se cambia, eso implica la generación de consensos entre diferentes fuerzas políticas. Hoy en día no tenemos ese consenso y si no tenemos ese consenso, en términos democráticos es algo posible y podríamos decir que es hasta saludable. Y debería de seguirse aplicando la reforma educativa en 2013 en tanto no haya una reforma a la reforma.
Sí, Alma. y lo que iba a comentar es que no le alcanzan los votos. Ok. Eso también es un hecho. Le alcanzan los votos para la Cámara de Diputados. No le alcanzan los votos para la Cámara de Senadores. Entonces, él tiene esta capacidad de negociación política, tiene estos límites, ¿no? Por más que él quisiera responder a todos los grupos, pues va a ser muy difícil. Y yo creo que hay disputas muy importantes que la gente tiene que A entender ver, que se están los dando, temas de ¿no? disputa, a ver, Alma. Me parece que el tema central pasa por un asunto laboral y de plazas. Ok. Y Cuéntanos es un bien poquitín. interesante porque la mayor descalificación que se dio a la reforma de 2013 es que era una reforma laboral. Pero ahora el gran tema del sindicato, y no solo estoy hablando de la CENTE, también estoy hablando del CENTE, del CENTE. ¿no? Y en el CENTE también está el grupo del Bester, y entonces yo creo que ahí se va haciendo todo un rompecabezas muy complejo. Estamos hablando de un asunto que pasa por el control de las plazas, por el tema del dinero, por el tema sindical, y que también hay que decirlo, ¿no? Si algo hizo la reforma del 2013 fue tratar de poner candados al tema de quién controla control, las plazas, y en qué medida el gobierno es el rector, tiene la rectoría del Estado, que era un tema central de esa reforma. Y ahora estamos otra vez volviendo a este asunto, ¿no? Estos grupos hay lo que una quieren disputa. es recuperar, digamos, la capacidad que tenían antes de controlar el reparto de plazas, para decirlo rápido. Bueno, y si nos vamos al artículo 123 y a la fracción B y a todos estos temas donde el sindicato puede pedir el control del 50% de las plazas nuevas o sustituciones de las mismas plazas, pues estamos hablando de muchos intereses. de es muchos decir, intereses ok. creados, ¿no? Entonces yo creo que Esa dimensión hay que mirarla, ¿no? Porque hay es la que dimensión mirarla profunda, y es que- importante que la gente la tenga presente, Ok. porque entonces empieza a desdibujar toda la parte de cómo vamos a transformar la educación de este país, cómo vamos a mejorar la educación de este país, que además es un gran consenso nacional. O sea, si algo le preocupa a la gente es la educación. Pues claro. es- 90% de los niños de las escuelas primarias asisten al sistema público en este país. Entonces, sí, necesitamos también entender qué va a pasar con todo y este tener los aspecto. mejores maestros y los mejor maestras. Y los el mejores tema de la capacitados. evaluación, por supuesto, es un aspecto muy importante. No hemos discutido el papel del INE, pero ahí está otra gran disputa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el instituto? Porque por lo pronto tenemos el artículo 3º. Y a mí lo que me preocupa también de este escenario, que no sé si coincidan ustedes, pero es que pues se pueden hacer muchas cosas para ir desdibujando efectivamente la reforma, que quizás no pasan por el memorándum, pero que pueden pasar por temas como el presupuesto, como dejar de atender lo que señala hoy la ley del Irla servicio desarticulando profesional. por la vía de los hechos y no tener nada docente. alternativo, que eso es lo que es más duro. Y creo que es preocupante, ¿no? Ok, finalmente, la reacción del presidente. Es que sí es importante, hay que tomárnoslo en serio. Al presidente no le gustó que lo criticaran. No le gustó que las y los abogados y que la opinión pública dijera que no tenía facultades para hacer lo que hizo y que ese memorándum era inconstitucional. ¿Qué decir de la reacción molesta, por momentos iracunda, del presidente de la República frente a sus críticos? Mira, yo creo que ahí hay como dos dimensiones relevantes, Pedro, ¿no? O sea, al día siguiente, el memorándum sale el martes, ese mismo día generó un muy amplio debate en medios de comunicación, en redes sociales, y en una conferencia de prensa posterior, evidentemente se le hicieron preguntas al presidente sobre esto, ¿no? Y ahí creo que lo que nos refleja son dos cosas que de alguna manera preocupan, por decirlo menos, ¿no? La primera, en una dimensión política, lo que dice el presidente o lo que da a entender es que él lo que no quería es que los opositores le dijeran que había fracasado, ¿no? En este intento de derogar la reforma educativa que a él no le gusta. Entonces, de entrada ahí creo que tenemos a un titular del Ejecutivo que no entiende o que no quiere entender que en democracia a veces se ganan y a veces se pierden las batallas legislativas, y esta, por lo menos hasta ahorita, no es una No le dan batalla los votos. que él haya ganado. Y hay una segunda dimensión, y ahí sí creo que, digamos, jurídica, pero también, digamos, desde una lupa democrática, que es muy preocupante, y es la siguiente, ¿no? El presidente lo que dice básicamente es: yo tomé esta decisión, ¿no?, como titular del Estado mexicano, porque la Constitución lo que me obliga es a impartir justicia y hacer justicia, ¿no? Y cuando se le cuestiona que, pues, este memorándum, por más buenas intenciones que pueda
tener, estemos o no de acuerdo, violaba la Constitución y la ley, el presidente dice con todas sus letras que cuando estamos en una situación así, la justicia está por encima de todo. Y que cuando tenemos que optar entre la ley, ¿no?, y la justicia, no nos hagamos bolas, tenemos que optar por la justicia. Esto creo que viniendo de un titular del Ejecutivo o de cualquier autoridad en cualquier democracia constitucional es muy preocupante, ¿no? Porque nosotros, ¿no?, todos podemos tener concepciones muy diferentes de lo que es justo y que no es justo, y podemos estar a favor o no de la reforma educativa de 2013 y podemos ser acérrimos defensores o podemos ser críticos de la reforma y podemos pensar en la mejor manera de garantizar el derecho a la educación o qué tipo de educación. Todos esos son debates que en una sociedad democrática tenemos que tener. Pero en el momento en que se llega al momento de tomar decisiones y que ese debate se traduce en normas, las autoridades no están obligadas a seguir lo que ellos creen que es justo o no es justo. Ellos están obligados a cumplir con las normas constitucionales y legales, ¿no? Entonces yo diría, en esas dos dimensiones, sí creo que la reacción del presidente nos muestra un político que no quiere admitir una derrota o por lo menos una no victoria hasta ahora, y segundo, un jefe del Estado que no está entendiendo que su papel como funcionario público, como titular del Ejecutivo, es cumplir con la Constitución y con las leyes. Y que si no le gusta, puede ir perfectamente y puede presentar iniciativas y puede hacer el cabildeo político que quiera para hacer las reformas que le estime convenientes. Muchas gracias a los dos. Nos han ayudado a entender por qué las críticas al memorándum, por qué las falencias jurídicas del mismo y sobre todo también esta otra dimensión, qué es lo que está en juego desde el punto de vista de la materia en la que versa este tema, que no es ni más ni menos que la materia educativa, la que tiene que ver con la educación de nuestras niñas y de nuestros niños en un país en el cual la escuela se vuelve un factor fundamental para la construcción de la ciudadanía que tanta falta nos está haciendo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los martes, la próxima semana en Observatorio Cotidiano.